Hola mis apreciados y queridos amigos, es un placer dirigirme a ustedes a esta bella hora con el propósito de estudiar una porción más de la palabra de Dios y aprender más de lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes de entrar en este hermoso tema, vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Querido Dios y buen Padre, a esta hora nos presentamos delante de ti para darte gracias, Señor, por tus ricas bendiciones, por tu compañía y por tu protección, por suplir todas nuestras necesidades. Permita, Señor, que a esta bella hora que vamos a estudiar tu palabra, lo podamos hacer con tu Santo Espíritu y tus santos ángeles. Perdona todos nuestros pecados y faltas cometidas y así hallemos gracia delante de ti. Bendice a todo tu pueblo lo ancho y faz de la tierra. Bendice a los enfermos y afligidos, a todos los necesitados, de acuerdo a su voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, como hemos venido estudiando temas bíblicos de este personaje llamado Pedro, pero quiero aclarar algo, que sabemos que en la Biblia la palabra Pedro significa piedra, pero como también hemos dicho que la diferencia entre piedra y roca es bastante grande. Entonces vamos a seguir estudiando las hermosas enseñanzas que encontramos en la Biblia acerca de esta conversación, de estas enseñanzas que hay entre Pedro y Jesús y más las conversaciones que tenían Pedro y Jesús. Y de muchas cosas que están en la Biblia acerca de que Jesús dijo y que Pedro dijo. Y nos vamos a 1 Corintios 2, 12 al 13, que nos dice: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Bien, mis hermanos y apreciados, como nos dice aquí, dice que sobre este fundamento, ya sea cuál el fundamento que edifiquemos, recordemos que la Biblia dice que dos hombres construyeron, uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. Y sobre cualquiera de estos fundamentos, cualquiera que edificare, llegará el día de la prueba, y el cual será probado este material. ¿Qué sucede? La roca sabemos que es Cristo. Ese es el fundamento que se debe utilizar. Otro se edificó sobre la arena. ¿Qué sería la arena en la Biblia? La Biblia nos dice que los perdidos son como la arena del mar. Entonces, si eso fuera así simbólicamente, ¿qué sería? Que nosotros estaríamos edificando nuestra casa sobre los hombres, sobre ideas de hombres, sobre hombres que están al frente y no sobre Cristo. Ahora, dice que el material, recordemos que uno utilizó buen material, que es el oro, la esmeralda, el diamante, metales preciosos, pero el otro utilizó hojarasca, madera y paja. ¿Cuál de esos cree que puede resistir la prueba o el fuego? Mire, la Biblia dice que un hombre trabajando un terreno y se encontró un tesoro, vendió todo lo que tenía y compró ese terreno por el tesoro que estaba allí. Un comerciante encontró una gran perla, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa gran perla. ¿Cuál sería esa perla? La palabra de Dios, el reino de Dios. Dice que el reino de Dios es como una perla preciosa, que el reino de Dios es como el hombre que se encontró el gran tesoro, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese tesoro. Es el reino de Dios, es la palabra de Dios, eso representa ese tesoro, esa gran perla. Entonces, los materiales buenos que está utilizando, como el oro, la plata, el cobre, simbolizan la palabra de Dios, el reino de los cielos, el buen material. Y la roca es Cristo. Pero aquel que edificó sobre la arena, que la arena los perdidos son como la arena del mar. Quiere decir que está fundando su vida espiritual, su salvación sobre los hombres. Y la paja, la madera y la hojarasca que utilizó son los mandamientos, son doctrinas, son enseñanzas de hombre. No está utilizando la palabra de Dios como su guía, su dirección, sino instrucciones y enseñanzas de hombre. Aquí solamente esto no se va para la Iglesia Católica.
sino también para todos aquellos protestantes que se han apartado de la fe, que han abandonado los principios de Dios y hoy tienen conceptos e ideas de hombres, mandamientos de hombres, que enseñan que los mandamientos de Dios fueron abolidos y que ya no existen, que ya no hay que guardar nada. ¿Cierto? Los cambian, ¿por qué? Por mandamientos de hombres. Eso significa la paja, la hojarasca y la madera. Están enseñando sabiduría y ciencia de hombre, pero no están utilizando la palabra de Dios. Creo que yo cambio ese material por el oro, por la plata, por el cobre y todos los metales preciosos, que es la palabra de Dios, que es el reino de los cielos. Y cambio la arena por la roca, porque la roca es Cristo, mientras que la arena son los hombres. Entonces, ¿sobre quién estamos fundando nosotros nuestra salvación, nuestra vida espiritual? Seguimos estudiando la palabra de Dios y nos dirigimos ahí mismo en 1 de Corintios 10. A ver qué nos dice 1 de Corintios 10, 4. Y nos dice así la palabra de Dios. Todos bebieron de la misma bebida espiritual que bebían, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y dice, volvamos a leer. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? La roca era Cristo. Este es el fundamento que nosotros debemos utilizar, no como nos enseñan. Que algunos dicen, no, que Pedro, que el Señor le dijo esto, que Pedro le dijo que la llave, que lo colocó allí, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí. Y él le dijo, bueno, sobre esta roca, y bueno, ese tema lo vamos a aclarar. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la llave de la se la entregó el Señor para que todo lo que atara será atado y lo que desate será desatado. Ese tema también lo vamos a aclarar. ¿Qué clase de llave fue que el Señor le entregó a Pedro? ¿Y a qué se refería cuando dijo esta roca? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese tema los vamos a aclarar. Entonces dice que todos bebieron de la roca espiritual, que la roca era Cristo. Ahí no dice que era Pedro la roca que los guiaba, dice que Cristo era el que los guiaba. Y de esa roca espiritual fue que bebieron. Recordemos cuando el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, le dio sed por el desierto y no había agua. Y le dijeron a Dios, y Dios hizo el milagro sacando agua de la roca. Y allí bebió el pueblo y sació su sed. Entonces dice que esa roca era Cristo, no era Pedro. Así que seguimos estudiando. Y nos vamos a Juan 21, a ver qué nos dice el libro de San Juan 21. Aquí encontramos otra hermosa enseñanza. ¿Qué nos dice San Juan 21, 15 al 17? Nos dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Que me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermosa enseñanza. Aquí encontramos la responsabilidad que el Señor le dio a Pedro. Jesús se le dio una responsabilidad y lo puso a cargo de algo importante. Pero aquí no dice, tú eres el Papa y tú vas a dirigir, dice, apacienta mis ovejas. Mire, cuando Jesús nació en Belén, la Biblia nos dice que en las colinas de Belén se le aparecieron unos ángeles a unos personajes. ¿Cómo se llamaban? Pastores. En la Biblia encontramos que en el pueblo de Israel a la persona que cuidaba ovejas se le decía pastor. Y encontramos esta hermosa enseñanza aquí cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Primero le dice, cuida mis corderos.
Luego le dice 2 veces, cuida mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Que Pedro fue nombrado pastor en la grey. Jesús le dio la responsabilidad a Pedro de pastor, de dirigir, de guiar, de pastorear sus ovejas, de pastorear a su iglesia. Ese fue el cargo que le dio a Pedro. Y no podemos encontrar otro cargo porque ahí lo dice claríticamente la palabra de Dios y no podemos decir que no. Jesús le dice a Pedro, tú eres pastor, cuida mis ovejas, cuida mi rebaño, guíalo, diríjalo. Y la Biblia dice que el pastor guía a sus ovejas a buenos prados y a buenas aguas. Este fue el cargo que le dio Jesús a Pedro. En la Biblia lo encontramos como el primer pastor que el Señor nombró sobre su iglesia, para que guiara a su iglesia, para que dirigiera a su iglesia. Y sabemos que ahí sigue hablando la conversación de Pedro con Jesús. Interlocutan los dos, hablan los dos, conversan los dos. Pareciera que no hubieran más personas aquí ni más oyentes. Sabemos que los demás discípulos estaban ahí, pero ellos no intervinieron en nada. Ellos callados solamente escuchaban la conversación entre Pedro y Jesús. Solamente escuchaban lo que Jesús les decía a Pedro y lo que Pedro le preguntaba a Jesús. Ellos ahí nos encuentran que Jesús estaba conversando con varios. Jesús está hablando directamente con Jesús. Lo mismo que encontramos cuando le dice Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí nos encuentra que había más personajes, se encuentra que la conversación era entre Pedro y Jesús. Si hubiera sido entre Jesús y otro personaje, hubiera señalado a Pedro y le hubiera dicho, mira, sobre Pedro, que es piedra, edificaré mi iglesia. Pero es entre Pedro y Jesús, por eso Jesús le dice a Pedro sobre esta. Ese tema lo vamos a aclarar en otro texto, en otro tema. Entonces vemos aquí que dice, apacenta mis ovejas, cuida mis corderos, pero lo repite 2 veces, mis ovejas. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar lo que significa pastor en la Biblia, sabemos que es el que pastorea unas ovejas en el pueblo de Israel. Es como el mayordomo, el que guía, no es el dueño de la hacienda, no es el dueño de las ovejas, no es el dueño de ese negocio. Es un mayordomo que está administrando y como fiel mayordomo debe administrar bien sus ovejas. Como fiel pastor, como fiel mayordomo, debe administrar bien la finca, debe cuidar bien el ganado, debe cuidar bien las ovejas y guiarlas siempre a pasto seguro, siempre llevarlas a aguas tranquilas. Como buen pastor, como buen administrador, como un buen dirigente, como un buen líder que Dios puso al frente de su pueblo. Entonces allí encontramos, en la Biblia sí nos dice claritico cuál fue la responsabilidad que Jesús le dio a Pedro, no como nos enseñan hoy tristemente en la Iglesia Católica, que fue el primer papa y que por eso ellos siguen esa tradición. Es una tradición, no es algo bíblico. Mire, lo único que encontramos, por eso la Biblia dice que Jesús dio dones a unos pastores, a otros administradores, a otros que enseñaran, a otros que educaran. Ahí encontramos la palabra pastor nuevamente. Así que este fue el cargo que Dios le dio a Pedro, de pastor. Y él nunca estuvo en una escuela teológica, nunca estuvo en una universidad. Dice que Pedro era de todos los apóstoles el más analfabeta, el que no conocía ni una letra, que nunca supo leer ni escribir, pero fue el hombre espiritual más grande que Dios tuvo. Uno de los apóstoles que era más impetuoso, que era más conversador, que siempre estaba listo para responder. Y Dios conocía su carácter y su corazón, por eso le dio esta responsabilidad. Todos los apóstoles tenían este liderazgo, pero vemos que Pedro es el que Dios pone al frente. Ahí lo encontramos claritico. Esta conversación no se encuentra con ningún otro apóstol ni con toda la iglesia de sus 12 apóstoles, que Dios empezó su iglesia con 12 hombres. Con 12 hombres, pero Pedro es el que está al frente. Por algo el Señor lo puso acá. Y vamos a seguir estudiando en Marcos 12, a ver qué nos dice Marcos 12. Algo interesante que vamos a encontrar aquí. En Marcos 12, 15 al 17.
A ver qué nos dice. Marcos 12, 15 al 17. Que nos dice aquí. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos respondieron, del César. Lo estaban tentando a Jesús sobre los impuestos. Y entonces Jesús le hacen la pregunta si es bueno pagar los impuestos, y Jesús supo que lo estaban tentando, lo estaban poniendo a prueba. Entonces le dijo, tráeme acá una moneda. Y le trajeron la moneda. Y Jesús pregunta, ¿de quién es esa inscripción y esa imagen? Y ellos dijeron, del César. Entonces Jesús dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy les quiero decir algo. Vamos a cambiar la palabra César. ¿Por quién? Por el Papa. Da al Papa lo que es del Papa y a Dios lo que es de Dios. Si Dios se merece toda la honra y la gloria, démosela a Él. O si el Papa se merece toda la honra y la gloria, démosela a Él. Pero démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Démosle al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios. Así que démosle a la ciencia, al hombre del conocimiento y saber lo que es de ellos, pero a Dios lo que es de Dios. Dios se merece el primer lugar, no el hombre. Dios se merece la honra y la gloria, no el hombre. Dios se merece la adoración, no el hombre. Dios se merece todo de nosotros, no el hombre. Así que démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Démosle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Entonces, ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién son estas enseñanzas? ¿De quién son esos mandamientos que enseñan hoy en el mundo? Si vienen de Dios, amén. Pero si no, si es del hombre, ¿qué material estamos utilizando para construir nuestra casa? ¿Qué fundamentos estamos utilizando para construir nuestra casa? El fundamento es Cristo. Hay otro fundamento que es la arena. Si la arena son los hombres, estamos mal. Si los materiales es el oro, la plata y todos los metales preciosos, amén, porque estamos edificando sobre buenos principios y estamos utilizando buenos materiales. Pero si vuestro fundamento es la arena y estamos utilizando paja, hojarasca y madera, estamos mal porque son enseñanzas y mandamientos de hombres, ya lo hemos dicho. Así que aquí encontramos estas hermosas enseñanzas. Démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Démosle al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién te creó? ¿Quién te formó? ¿Quién murió por ti en la cruz? Cristo Jesús, no hay otro. Así que Él es el que se merece la honra y la gloria por toda la eternidad. Él es el que se merece darle todo y no a los hombres, no a un hombre que se dice que Dios lo dejó al frente. No, eso no es bíblico y no está en la Biblia. Sabemos que Pedro aquí en la conversación con Jesús, también Jesús le dice más adelante, cuando le entrega, que dice, sobre esta fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ese es un tema que vamos a aclarar porque como todos los temas están en la Biblia y tenemos la respuesta en la Biblia y está escrito, y a través de la Biblia es que lo vamos a aclarar. Así que mis apreciados, los invito para que estudiemos la Biblia con un espíritu de humildad, de mansedumbre, con el deseo de aprender, con el deseo de dejarnos guiar por Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos siga guiando hacia pastos mejores y hacia aguas tranquilas. Bendiciones y hasta la próxima.